Bueno, comenzamos, che, nos acomodamos tranquilas. Trabajamos hoy bajo un título en particular, ¿no? Como sabemos poner en otras ocasiones, en esta ocasión el título es La humildad como terapia. ¡Oh! ¡Qué cosa esto!, ¿no? Ahí. Desarrollemos, vamos despacito trabajando con esto. Vamos con este tema de la humildad, ¿no? Primero, sacarnos la idea de la humildad como algo feo, ¿no? Como podría ser ser miserable, estar tirado, saber poco, cualquier cosa negativa que uno se le ocurriera detrás de la humildad, ¿no? Y la otra, bueno, es que humildad no sería ser pobre, ¿no? No sería ser pobre, porque también está que cuando hablan de las personas que no tenemos plata, dicen de los humildes, ¿no? De los humildes. Y a lo mejor los que no tenemos un mango, ¿viste? Somos unos soberbios totales, ¿viste? Lo mismo, ¿viste? Aunque no tengamos mango. Pero bueno, aparece ahí la palabra humilde. Tiene sentido de alguna manera porque etimológicamente la palabra humildad tiene que ver con estar abajo o la tierra, entonces tiene un sentido también ahí. Nada más que quisiera que lo podamos ver de otro punto de vista acá, a la palabra humildad. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, por eso la usé directamente desde mi interpretación de la palabra humildad, ¿no? Desde mi interpretación de la palabra humildad. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo desde la meditación y justamente aprovecho a hablar de la humildad relacionada con terapia y con meditación para ver si puedo llegar a más personas con el sentido de la meditación. ¿Ven? No es el sentido de la humildad, sino el sentido de la meditación. Entonces, si estuviéramos hablando nosotras como amigas, sentadas en alguna parte, ahí en la escuela nos quedamos a hablar, yo te diría una idea personal mía, que la humildad es genial, porque la humildad es el punto de partida para aprender. Entonces, ser humilde es poder aprender. Entonces, en ese caso, humildad es inteligencia. ¿Lo pueden relacionar o vamos muy rápido? ¿No? Yo apago los micrófonos, gente, acá para que no se escuchen ruidos que no buscamos escuchar, pero apenas ustedes de repente quieren hablar o algo, encienden, ¿no? Entonces, la humildad, digo, ahí te digo como amiga y te lo pongo a consideración tuya, que es el punto de partida para aprender, ¿no? Para aprender. La humildad es decir yo no sé, ¿no? Yo no sé. Esta es otra cosa que la idea es sacarse de la cabeza esto. ¿Por qué yo lo encuentro muy relacionado la humildad con meditación? ¿Por qué? Porque la humildad para mí no es decir yo no sé. Porque cuando digo yo no sé, estoy definiendo cosas. La humildad es más vale un silencio. Alguna vez una alumna, Rosita era una profe que tenía mucha más experiencia que yo en dar yoga, una profesora vieja de yoga, pero insegura ella internamente y muy como siempre tratando de acomodarse y pedir perdón por todo lo que hacía, una amorosa, pero siempre eso así, ¿no? Yo habré tenido 30 años y estaba dando un instructorado y ella se había notado en el instructorado de nuevo para aprender nuevas cosas. Estábamos en círculo y Rosita me dice, yo primero que todo quiero agradecerles a ustedes por aceptarme, porque yo, una persona que tiene tan poca capacidad y una persona, ¿no? Así, ¿no? Y el profesor, dice el profesor que sabe tanto de yoga, una persona tan sabia, y aceptarme. Y le digo, Rosita, usted no vale poco, usted vale mucho, Rosita. Y me dice, no, profesor, yo valgo poco. Y le digo, Rosita, ¿quién sabe acá? ¿Usted o yo? Y usted me dice, entonces usted vale mucho. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le quería mostrar yo? Que ella decía que valía poco, pero me discutía.
¿Se entiende? Entonces, yo digo que vos valés mucho y yo soy el que sé, a partir de ahí vos decís, qué suerte, valgo mucho. Pero si vos seguís diciendo, yo valgo poco, eso no sería humildad. Vos estás aseverando que vos sabés de lo que hablas. Entonces, menospreciarse no tiene nada que ver con humildad. Definir yo soy un tipo que no sé. Entonces, ¿qué tengo que decir, Arturo? Que sé. Ah, entonces yo sé. No, no tenés que decir nada. El tema es hacer silencio ante la vida. ¿Sí? Hacer silencio. Escuchar. ¿No? Entonces, más o menos sin ser muy puntilloso en la semántica, creo que se dice la palabra, ahí está la Eugenia, ¿viste? Me siento presionado con la Eugenia ahí. Entonces, sin ir el significado de la palabra tan profundamente, ¿nos entendemos más o menos hasta ahí un poco? En cuanto a humildad. Bueno, porque necesito hacer dos cruces muy particulares. Uno es cómo la humildad es terapia. Y las dificultades de la humildad. Dificultades concretas, digamos, porque ya entendimos que con la humildad se aprende. Todavía no hemos entendido, o no hemos hablado de eso, a lo mejor usted lo entiende mejor que yo, pero todavía no hemos hablado de cómo la humildad sería curativa. ¿No? Que eso es lo potente del título, digamos, ¿no? Ahí, la humildad como terapia. Entonces, ¿cómo, dice mi amiga Adriana, ¿viste? ¿Cómo lo venga a enganchar el loco este? ¿Cómo va a cruzar la humildad ahí con el tema de la terapia? Ahí va, Adriana, confía en mí que vamos a buen puerto, vamos a andar bien, ¿sí? Ahí. Entonces, nos queda eso, digamos, ¿no? Cómo la humildad es terapia, ¿no? Y la otra es cómo lo relacionamos con meditación. Quiero abrir un segundito el chat ahí, porque veía que alguien nos... En un caso me decía Lili, ¿sería lo opuesto a la soberbia? ¿O cómo lo veríamos hoy? Bárbaro, y vino, creo que la explicación anduvo cerquita de lo que nos planteaba Lili ahí. Humildad sinónimo de darse con un caño. Claro, si de repente humildad es como yo entiendo que soberbia es decir que soy el mejor, como humildad es lo opuesto de soberbia, entonces humildad es decir que soy el peor, ¿no? Entonces puede caer en que humildad es darse con un caño, ¿no? Pero quiero guardarlo a esto de Emma, porque en sí una de las condiciones de la humildad terapéuticas va a ser no darse con un caño. Entonces, bueno, pero ya lo explicaste, Arturo, no hay que darse con un caño. Sí, pero no es fácil, ya ves que no es fácil del todo no darse con un caño, ¿no? Entonces, hablaríamos un poco de los mecanismos de la mente que nos cuidan, pero a la vez nos dificultan la humildad, ¿no? Entonces ya estamos más o menos con la idea de humildad. Ahora bien, aquí humildad sería como un silencio para percibir, un silencio para encontrarse con la vida. Y en este encontrarse, la teoría, que después uno buscará ver si en la práctica se da, yo estoy convencido de eso porque a mí me ha dado resultado, pero cada uno tendrá que ver, la teoría es que ese contactarse con la realidad puede ser terapéutico. ¿Por qué digo puede ser terapéutico? Porque puede ser o que no puede ser. No. Puede ser terapéutico si cumple ciertas condiciones. La verdad nos hará libres. ¿Han escuchado eso? La verdad nos hará libres. Los de la edad que tenemos con la Adriana hemos escuchado esto. La verdad no ofende. Mierda, no va a ofender la verdad una patada en el culo, boludo. ¿Se entiende? La verdad no ofende, ¿no?
nosotros cuando éramos chicos con la Adriana, por ahí había una cuestión donde aquello que no debería ser se ponía como que no es. Aquello que no me gusta no debería, y lo que no debería no es. La verdad no ofende. Cuando en sí, de ahí podría ir a no debería ofender, no me gustaría que ofenda, qué lindo sería que no ofenda. No, a la mierda. La verdad no ofende. Se sintetiza ahí y listo. ¿No? Entonces, así como se dice que el sufrimiento enseña, pero por ahí los sanatorios psiquiátricos pueden estar llenos de gente que ha sufrido mucho. Debes saber cómo es esto, ¿no? El sufrimiento enseña. Sí, pero veamos cómo, ¿viste? Veamos qué condiciones. O sea, no cualquiera que... Entonces, cualquiera que te somete a sufrimiento es un maestro, ¿no? Entonces, ojo con eso. Cuidado con esa cuestión. Entonces, la idea es que en la meditación, la idea es que la verdad te va a hacer libre, que la verdad va a ser terapéutica. Primero tenemos que dejar en claro cómo se produce esto. Y después de cómo se produce, ver las condiciones para hacer eso sin que sea contraproducente. Vean si me siguen. La idea es tratar de aclarar hasta donde se pueda vivencialmente y si no intelectualmente explicado, cómo es que la conciencia es terapia. Y después hablar un poquito de las condiciones para que eso se produzca y no genere algo negativo. ¿Va bien? Dentro de nuestra escuela utilizamos dos cosas, una que llamamos método A y la otra método B. Es difícil de explicar por ahí, por eso no se hace muy popular, ¿no? Método A le llamamos A. Cuando uno ejerce o practica una conducta que en teoría te beneficia. ¿Se entiende? Método A es la repetición o el ejercicio de una conducta que es positiva para vos, de acuerdo a una teoría. Entonces, cuando vos haces sentadillas en el gimnasio, la teoría es que fortalece los músculos del cuádriceps. Entonces, vos haces 3 series de 10. Eso es método A. Pero también es método A hacer que tu hijo estudie siempre a la misma hora. También que le conteste bien a la tía, ¿no? Que le dé un beso a la tía cuando viene, sería método A. Entonces es método A. No estamos diciendo que el método A esté mal, ni estamos diciendo que el método A esté bien, sino estamos diciendo que el método A es ejercitar una conducta que en teoría es positiva, ya sea para modificar una estructura corporal, como la gimnasia, para elevar un funcionamiento corporal, como la fuerza, la flexibilidad, ¿no? Para mejorar la coordinación corporal, para mejorar la cantidad de datos que tenés en tu mente cuando estudias matemática durante 1 hora o estudias historia. Eso es método A. Entonces, ¿qué carajo es método B? ¿Sí? Método B sería lo opuesto a esto, en un sentido. ¿Qué es método B? Método B es tomar conciencia, contactarse y a partir de ese contactarse liberar más intuitivamente la conducta. Ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces, no hay acciones preestablecidas. Preestablecidas. Sí se puede decir liberadas. Porque yo, por ejemplo, en este momento, lo vamos a hacer ahora, miren. Atendamos todas a nuestra postura corporal. Varias de nosotras cambiamos de postura. Nos queda la duda, ¿quién cambió de postura en pro de atender? Porque yo le dije, a ver, atendamos. Ah, bueno. Y empiezo a atender. O quién, por atender, se dio cuenta que cambiaba de postura. El que cambió de postura para poder atender
es prácticamente método A. Esta es la postura en que uno atiende, ¿no? Me pongo en postura para atender y ahí empiezo a atender. Cada vez que ustedes puedan durante la semana, el que tenga interés nada más en investigar en esto, intente recordar el tema postural propio e intente, al recordarlo, inhibir la reacción. Es decir, cuando yo atiendo, me descubro una postura, ¡ah! Tadasana, ¿no? Me pongo, no. Entonces, atiendo e inhibo la reacción. Me percibo en esa postura y vamos a experimentar que en la mayoría de los casos, percibiéndome en esa postura es súper incómoda. Y que lo más seguro es que la cambie. Eso es método B. Método B es contactarse. Les digo una frasecita que le puede gustar a algunos. Método B es actualizar la información para actualizar la conducta. Entonces tomo conciencia, percibo la información que me viene del cuerpo y yo les aseguro que con solo actualizar la información se actualiza la conducta. Y entonces, ¿qué me está pasando? Cuando estás hablando, Arturo, y yo estoy así, ¿no? Y vos decís, atendamos la postura. Y sigo escuchando. Claro, vos estás concentrada en lo que yo digo y no estás contactada con los mensajes del cuerpo. Cuando te contactas con los mensajes del cuerpo, se actualiza la conducta. ¿Va bien? Estoy usando la palabra conducta acá. ¿Sí? Hay distintas ideas de conducta. Para algunas personas la conducta es el comportamiento que se ve. ¿Entienden esto? El comportamiento visible por los otros. Y la palabra comportamiento se utiliza también para las conductas más íntimas, como el pensamiento, la emoción. Bueno, en meditación ahimsa, conducta es todo. Conducta es el pensamiento, conducta es la emoción, conducta es la voluntad y conducta es la acción corporal, el movimiento y el quedarse quieto. Es conducta. Entonces, cuando decimos que al actualizar la información se actualiza la conducta, se actualizan todas. Entonces, suponete vos, que vos venís cansada, ¿viste? Media las puteadas, ¿viste? Ay, porque un apuro y unas cosas, ¿viste? Y de repente llegas a tu casa, te sentás, ¿viste? Y ya sea por una disciplina tuya o por un cariñoso contacto de la espalda de tu esposo, o porque como tenés la suerte de tener una compañera de yoga, como yo tengo, Mariela, y te dice, sentí el cuerpo. Y vos en el momento que sentís el cuerpo, sentís la cagada a palo. Pero cuando sentís la cagada a palo, aparece como una angustia. ¿Les ha pasado esto? ¿Sí? Sentís la cagada a palo, aparece una angustia. Esa angustia es conducta. Y esa angustia hay que respetarla porque es la actualización de la conducta por la actualización de la información. El tema de que si vos le tenés miedo a la angustia, vas a tratar de salir de ahí y vas a reprimir esa conducta. ¿Es mucho lío? ¿Es mucho para un jueves a la noche? Entonces, yo atiendo el cuerpo y por actualizar la información, porque hasta el momento, ¿cuál era la información? Soy buen padre, ando laburando, porque así uno tiene que laburar, ¿viste? Y el que te puso el auto en la cochera son unos hijos de puta. Hay gente que no sirve para nada, carajo. La gente que te pone el auto en la cochera y yo soy un buen padre y toda esa pelotudez tenemos en la cabeza. Entonces, cuando de repente atendemos al cuerpo, te actualiza la información del cuerpo y se despierta lo emocional. Y aparece la angustia. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que ser humilde con el cansancio, pero también tenés que ser humilde con la angustia.
Porque la idea es que, ay, estoy angustiado, estar angustiado una cagada me va mal, soy fracasado en la vida. No, tenés angustia, boluda, nada más. Tenés angustia, seguir respirando, respira, ¿viste? Sí, lo que pasa es que me largo a llorar, estás actualizando la conducta. Estate tranquila, estás actualizando la conducta. El tema es que todo eso, de alguna manera, se va guiando terapéuticamente en meditación. Acá yo estoy yendo a full para que ustedes entiendan cómo es el mecanismo. Pero no lo hace cualquiera tan rápido eso. ¿No? No es fácil de hacer. Pero ustedes pueden entenderme como si yo les explico, salto mortal hacia atrás y les digo, primero se levantan las rodillas, ¿no? Y suponete vos que acá hay una alumna que lo puede mostrar, ¿viste? Y yo les digo, ¿entendieron? Y ustedes me dirían, sí, pero no me sale, boludo. ¿Lo entendí? Bueno, acá lo mismo. Acá el chiste es que ustedes me puedan decir, sí, entendí. Aunque no nos salga. Pero la idea es entenderlo. ¿Por qué es entenderlo? Porque comúnmente esto no lo tenemos así dentro de nuestras creencias. Ya sea la creencia de nuestros viejos, que vos tenés que laburar, y un buen padre labura, ¿no? Y la creencia de la nueva era en que si vos estás angustiado, hace sonrisa, conectate con la energía y saca la angustia a la mierda. Pero en ninguno de los dos, ¿viste? Te han permitido tener angustia. Y yo tengo angustia. Me va bien, me va bien, me va muy bien en la vida, ¿viste? Éxito, ¿viste? Tiene un sentido eso. Está bueno eso. Pero yo te cuento otra. Entonces, ¿se entiende lo que es método B? Método B es atender y actualizar la información para actualizar la conducta. Ahí va. Bien. Hagamos un ejercicio para aflojarnos un poco y después seguimos, ¿no? Seguimos. La idea es colocarnos en una postura que nos resulte cómoda. Miren lo que digo. No salten rápido. ¿Quién tiene hambre de ustedes? Qué vergüenza, che, no se debería tener hambre a esta hora. Bien, vale, y tengo hambre, boludo, me dice la serie, ¿viste? Tengo hambre. Ahí. Bien, entonces, yo te pregunto si tenés hambre. Vos para saber si tenés hambre tenés que pensar. No es que siempre tenés hambre. Bueno, a lo mejor la Celia siempre tiene hambre, pero suponete, ¿no? Que vos tenés hambre a veces no. Y como a veces tenés hambre y a veces no tenés hambre, si yo te pregunto si tenés hambre, te fijas si tenés hambre. ¿Va bien hasta acá? Cuando yo te digo una postura cómoda, no necesariamente haces lo mismo, sino que vos te acordás cuál es la postura cómoda. No es cuál es la postura cómoda, es la postura cómoda hoy. Entonces también necesitas revisarte un poco. Porque si no es método A. Aunque yo no te diga ponete derechita, si vos te decís ponete derechita, sería método A. Acá vamos a probar método B. Entonces método B es ponete como te resulte cómodo. Y a medida que te vas sintiendo, se va a ir actualizando la información. Y te vas a ir permitiendo actualizar la conducta. Así que si necesitas cambiar, vas cambiando. El atender cambia el proceso. Vamos a comenzar. Yo me voy a sentar así. Fíjate vos cómo te sentís cómoda. Y de nuevo, no tomamos nada como hay que hacerlo. Entonces yo digo, es muy piola para este ejercicio cerrar los ojos. Pero si uno se siente incómodo cerrando los ojos, no está bueno que cierre los ojos. Entonces ahora, si a vos te es posible con agrado cerrar los ojos, date la posibilidad de cerrar los ojos. Atendé a tu cuerpito, sentilo. No te apures a armonizarlo, porque estamos actualizando la información, nada más. Sentirlo. No es fácil, ¿no? Hay veces que uno se siente incómodo. Esta incomodidad muchas veces nos lleva a comernos un alfajor triple, a mirar tele, y ahora estamos cerrando los ojos y sintiendo esa incomodidad. Así que no es así nomás,
Es grosso esto, de cerrar los ojos, sentir el cuerpo. Y vamos a sentir la respiración. Vamos a ir a la parte por donde el aire entra y por donde el aire sale del cuerpo. Sentilo. Y fíjate, en especial si sos profe de yoga, ¿no? Como la mayoría de ustedes, no dije por dónde debería entrar el aire, sino por dónde es cómodo. Por la nariz, por la boca y por dónde sale. Nos cagamos en todas las teorías, las tiramos a la mierda. El tema es sentir por dónde es cómodo inhalar, por dónde es cómodo exhalar. Es más, ahora yo te propongo que durante 2 o 3 veces exhalemos por la boca, para romper costumbres si sos practicante de yoga. Soltar por la boca 2, 3 veces. Y después de soltar 2 o 3 veces, libérate de exhalar por la boca. No es deja de exhalar por la boca, es libérate de exhalar por la boca y toma el aire por donde sea más agradable, solta el aire por donde sea más agradable. Sentí cuánto tiempo, no contando, sino así espontáneamente, cuánto tiempo tardas en entrar el aire y cuánto tiempo tardas en sacarlo. ¿Hay una de las dos, la inhalación o la exhalación, que se manifieste como más larga que la otra? ¿Va cambiando con el rato al atenderla? Por ahí se hace más larga, más corta. Te pido ahora que llevemos la atención a la parte del cuerpo que se infla cuando inhalamos y se desinfla cuando exhalamos. Humildad. No sabemos cuál debería inflarse. Solo atendemos, sentimos. Y le damos la libertad al cuerpo de que se infle el pecho, se infle la panza inflando un poco el pecho. La observo como quien quiere descubrir algo nuevo. ¿Qué parte del cuerpo se infla? ¿Qué parte del cuerpo se desinfla? Me fijo en esto de inflarse. ¿Hasta dónde se infla? Sentilo. No es indefinido, ¿no? Por suerte. Así que hay un punto donde termina de inflarse y empieza a desinflarse. ¿Lo manejas vos? ¿Lo decidís vos? Sentilo. ¿Hasta dónde se infla? Es más, es posible que atendiéndolo ahí veas que varía. Seguimos atendiendo ahí a donde se infla y vemos si el desinflarse es inmediato. Termina de inflarse, se desinfla, o hay pausa. Es posible que al observarlo se vaya modificando y por ahí haya pausa, por ahí no haya pausa. Observamos con humildad, como quien quiere descubrir, con inocencia, pero implicadas ahí, sintiendo la respiración. Ahora vamos a ir al final de la salida del aire, en el desinflarse. ¿Hasta dónde se desinfla? ¿Lo regulas vos? ¿Se regula solo? No te hagas problemas si sentís que controlás cuando no querés controlar. No controles el control. Si se te controla la respiración, déjalo. Que controle, ¿viste? Pero no quieras ejercer control sobre el control.
Fíjate cómo termina de desinflarse y si el inflarse, la inhalación, es inmediata o se genera una pausa. Atendamos a toda la respiración ahora, ¿no? Se infla, se desinfla. Estamos siendo observadoras de nuestra respiración, nada más. Intentando liberar. Estamos observando la respiración y mientras tanto te pido que reflexionemos. Sos vos atendiendo a la respiración. Esto es meditar. Vos atendiendo algo. Y atenderlo no es controlarlo. Es observarlo y permitirle que sea. ¿Podrías decir que la respiración ha tenido cierto proceso hoy? ¿Que ha ido variando de alguna manera? ¿Podríamos decir que ese proceso ha sido positivo? Es decir, una optimización del proceso porque deriva a lo mejor en mayor fluidez o mayor placer o mayor relajación para los músculos o el sistema nervioso. ¿Podríamos decir que hemos cambiado nosotros la respiración o que la respiración cambió? Esto es método B. Método B es observar algo y de acuerdo a la información ir dejando que eso se resuelva solito. Mientras seguimos sintiendo la respiración, vamos a sentir el cuerpo ahora. Sentilo. Es solo sentir. No muevas el cuerpo, por favor. Pero te pido que ya que nombramos el movimiento, trates de distinguir, no de moverte, de distinguir si tenés ganas de moverte o de quedarte quieta. Sentilo. Hay dos posibilidades, que tengas ganas de moverte o quedarte quieta, pero es solo sentir. Si sentís necesidad de moverte, sentila más. Y trata de ver si esa necesidad de moverse, sin moverte, se va a alguna zona en particular y como que esa zona pide moverse. Si es así, con cuidado y con atención, déjala que se mueva. Pero no te muevas reactiva y con cara de que no sale. Si el cuerpo te pide moverte, seguí el movimiento que te pide el cuerpo. A lo mejor es mover la cabeza, el cuello o la manito. Estás actualizando la información. Si se da placer en quedarse quieta, quédate quieta. Si sentís placer en moverte, móvete. Pero móvete conscientemente con el optimismo de quien se mueve de acuerdo a un mensaje preciso de su cuerpo y no sin saber qué hacer. ¿Sabes lo que estás haciendo? Porque tu cuerpo te dice para dónde moverte. A lo mejor no cumplís con las expectativas de cambiarlo de todo el cuerpo, pero fíjate si el movimiento te sirve, te ayuda. Y si te quedas quieta, disfruta de la quietud. Porque te estás quedando quieta porque tu cuerpo disfruta o tu mente disfruta de que estés quieta. Si te moves, a lo mejor tu atención en un momento se va, volvela. Si ya no sabes cómo moverte, quédate quieta. Pero no te muevas al vicio. Movete porque sentís cómo moverte. Y si no sentís cómo moverte, quédate quieta hasta que la información sea concreta. Que la incomodidad
se transforme en el mensaje de movimiento. Ahora sí pasamos a método A. Yo te voy a pedir que respiremos con más profundidad. ¿Para qué? Para que activemos un poco el cuerpo, porque vamos a pasar a otra etapa. Entonces, respiramos con más profundidad. Método A, hacemos algo deliberadamente para cambiar el estado y adaptarnos a la práctica grupal. Empezamos a movernos si no nos habíamos movido, pero con las mismas condiciones. Trata de que ese movimiento sea el que te agrada. No el que te agrada los días anteriores, el que te agrada hoy. Y para saber si te agrada hoy, vas a tener que estar en contacto con tu cuerpo. Desperezarse, dejar que los ojitos se abran. Fíjense si puedo ser claro en esto. Por ejemplo, adaptando el método A y B a la respiración, el método A sería, respiramos por la nariz porque el aire se humidifica, se limpia, se calienta, exhalamos por la nariz para calentar y humidificar la zona que caliente el aire y para regular más la salida del aire, porque eso en teoría aquieta el sistema nervioso. Entonces respiramos por la nariz, es método A. Respiramos abdominalmente porque el pulmón es como se expande más, masajea los órganos de la cavidad abdominal, hay más alvéolos pulmonares en la parte de abajo del pulmón, por lo menos son las teorías que nos plantean los beneficios de hacer respiración abdominal. Entonces respira por la nariz, inflas el abdomen, siempre y cuando no estés retorcido, estás con una postura cómoda, infla el abdomen. Eso es método A. Hace pausa, respira más largo. Método B es lo que hicimos recién. Fíjate por dónde entra, por dónde sale. Fíjate qué se infla. Fíjate hasta dónde se infla. ¿Dónde terminan? Si están bien hechos, terminan los dos en la misma. ¿Se entiende? El método B termina en respiración nasal, abdominal y con pausas. Son dos caminos para llegar a lo mismo. El tema es que acá estamos diciendo que esto se puede aplicar a cualquier conducta. Entonces, a la conducta mental, es decir, al pensamiento. Entonces, en el pensamiento estás pensando que no te va a salir algo. ¿Qué sería método A? Método A podría ser, sí, me va a salir. Y el método B es atender a ese pensamiento. Atender. Y ahí al atender van a pasar distintas cosas. Si uno está desarrollado para poder hacer eso, ¿no? Porque es complejo en un momento o es intenso. Entonces vos atendés a eso, ¿no? Y en ese atender a eso, puede pasar que vos, por ejemplo, decís que no te va a salir y seguís atendiendo y atendés a tu cuerpo y te das cuenta que tenés miedo y aflojás y llorás y te liberás, ¿sí? Esto que estoy hablando puede tardar 5 años, ¿sí? Pero ese es el proceso. Otras veces por atender al pensamiento, el pensamiento se diluye, ¿no? Hay determinadas cosas que no son muy fuertes en nosotros y estamos pensando en eso porque estamos distraídos. Pero si atendemos y nos enderezamos, se va a la mierda. Y otras cosas no. Otras cosas son un mensaje profundo. Entonces, si ese pensamiento viene a nuestra mente, es una manifestación de algo que nos pasa. Entonces no es cuestión de taparlo, cambiarlo, ¿no? Si de repente yo tengo que entrar, ¿viste?, a dar una charla y estoy con mi amiga Adriana y tengo que entrar a dar una charla y le digo, ay Adriana, creo que no me va a salir. A lo mejor la Adriana ahí en el apuro utiliza el método A y me dice, loco, tenés 40 años dando charla,
Ya se salen bárbaras. ¡Ja! Entra, boludo. Y entro, ¿viste? Y a lo mejor, porque estamos apurados ahí. Ahora, después es posible que la Adriana me diga, che, me llama la atención eso que te pasa. Che, me importa mucho eso que te pasa. ¿No? Ahí que vos antes de la charla tuviste dudas. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿No? Ahí, entonces, hay ocasiones en las cuales a lo mejor hay que cambiar el pensamiento y le metemos. ¿Viste? Pero no sería esa la treta, la estrategia de meditación ahimsa para cada pensamiento negativo. Hay un pensamiento negativo, tiene una información nuestra, no está al pedo ese pensamiento. Entonces es importante valorarlo como una conducta propia. Entonces, yo quería explicar, de alguna manera acercarlas a cómo es la teoría de que el atender con humildad es terapéutico. Entonces, lo que yo quería mostrarle por lo menos es cómo sucede con la respiración. Y con la respiración sale. Con la tensión muscular sería lo que sigue. Quizá lo que sigue es la postura. Si vos atendés en la postura y no querés regularla, empezás a sentir que hay una regulación espontánea. Con la relajación es un poco más difícil, ¿por qué? Porque la persona suele, cuando piensa en relajarse, le pasa como a las personas que en vez de querer tener un negocio próspero, quieren volverse ricos. Algunas personas, porque quieren volverse ricos, tienen una fuerza descomunal. Pero otros, porque quieren volverse ricos, es tan grande la idea que los aplasta y nunca hacen nada. Eso nos pasa a algunas personas. Entonces, esto pasa con la relajación. Algunas personas, por la expectativa de relajarse que tienen, se tensionan. Entonces, en la relajación suele costar eso, porque la persona apenas atiende, activa las expectativas. Y en la relajación es evidente que uno no puede hacer fuerza para relajarse. Es de locos, ¿no? Hacer fuerza para relajarse. Entonces, las expectativas accionan mecánicamente cierto esfuerzo en nosotras, que es contraproducente en la relajación. Entonces yo quería mostrar esto, que ustedes de alguna manera, porque es muy largo y muy profundo esto, pero de alguna manera entendamos el sentido del método B y que puede pasar esto de que yo atendiendo a una conducta, la conducta optimice el proceso. Leo lo que dice Emma, ¿no? Atendemos con humildad, aceptar lo que no está bien en mí o cómo actúo. Reconocerse con humildad en lo malo también. Es re interesante lo que nos plantea la Emma. Porque a todas nos va a pasar. A mí me pasa todos los días lo que le pasa a Emma. Y la voy a aprovechar porque la Emma es una amiga artista que toca la guitarra y canta la Emma. ¿Sí? La voy a aprovechar, una amiga, y la expongo un poco. Estas cosas me pasan a mí todo el tiempo, lo que le pasa a la Emma. Les voy a contar un cuento, ya se los he contado, es sonso el cuento, pero me hace falta que lo mantengamos como un código entre nosotras, para que yo después pueda decir esto, ¿no? Lo hemos hablado, un colectivo que va en una zona donde hay muchísima discriminación con respecto a lo racial. Zona donde viven personas de las que le llamamos raza blanca, personas de las que le llamamos raza negra, y se pelean, ¿viste? Y van peleando en el colectivo, entonces el colectivero se indigna y él les da todo un discurso para el colectivo, les pega una cagada a pedo de un discurso de la humildad, de la unidad, de que somos todos iguales, y él, para definir al último, ¿no? Y darle fuerza, les dice: acá no existen más ni los negros ni los blancos, de ahora en más somos todos verdes, todos somos verdes. Entonces la gente le dice: bueno, te creemos, te entendemos, ¿cómo nos sentamos? Y los verdes oscuros de este lado y los verdes claros de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre, de alguna manera, él tiene muy buena intención,
pero va a encontrarse dividiendo. ¿Por qué? ¿Viste? Nos cuesta. Entonces, vamos a utilizar, agradeciéndole a Emma la frase, la humildad de aceptar lo que no está bien, y cuando yo digo que esto no está bien, no estoy siendo humilde. Nada más que no me doy cuenta. Porque ya dije lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? En mí o en cómo actúo. Reconocer con humildad en lo malo también. Reconocerse con humildad en lo malo también. Es un camino. Es así como dice Emma. Es así como dice Emma. El tema es que en el proceso nos vamos a dar cuenta de que cuando estamos definiendo como malo, estamos actuando con autoridad. De que esto es malo y esto no. Y por ahí nos damos cuenta, después de muchos años, que eso no era malo. ¿No? Entonces, es un proceso re interesante. Agradecemos esa frase. Es un proceso re interesante. Lo que nos ponían antes, que Belu decía, y el que no cambió, yo lo único que estaba tratando de hacer es tratar de darles alguna referencia de algo que cambia con solo atenderlo. No, era eso nada más, ¿no? El que no cambió. Bueno, es simplemente eso, ¿no? Era un jueguito con eso. Puede pasar o no, pero ese procedimiento de atender para que cambie la conducta. Entonces, ¿vamos bien, che? No es un quilombo esto, vamos bien, ¿no? Entonces, la humildad como terapia. Entonces, ya más o menos he hablado de algo de por qué le entendemos en meditación ahimsa, estos locos de meditación ahimsa entienden que mirar con humildad es armonizador y por lo tanto es terapéutico. Ahora hablamos de las condiciones. Y estas condiciones, digamos, van a tener que ver con otros procesos nuestros. Entonces, cuando explicamos cómo funciona el ser humano a nivel corporal, decimos, estas son las venas, estas son las arterias funcionan así, las venas así. Cuando explicamos lo interno, también decimos, esta es la conciencia, cuando yo me atiendo, el ser humano cuando se atiende puede variar su conducta, estamos explicando. Ahora vamos a explicar otra cosa, ¿no? Entonces, un segundito que tengo que mandar una cosita a esta hora y continúo con ustedes. Bien, ahí va, perdón. Hay algo que pasa en la mente muy particular, que es una búsqueda de coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero vos decís, no, si somos un quilombo, ojalá tuviéramos eso. No. Hay como un esfuerzo para eso. Hay algo que en la rama de la psicología han llamado disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Es re interesante, digamos, ¿no? Es parte de cómo funciona la mente. Por ahí, por el año 76, surge un autor que escribe sobre eso, ¿no? Está sumamente interesante, ¿no? Y es algo que cualquiera de nosotros puede atender. Vos imaginate, digamos, un negro cordobés como yo, haciendo meditación, lo sacó. Y después lo leyó. ¿Se entiende la idea? Entonces esto, el tipo lo único que hace es describir cómo funciona una persona. Entonces, lo que pasa es que es observándose. Entonces, esto nos dice que de repente nosotras funcionamos con una necesidad de acordar entre distintas cosas, ¿no? Acordar entre distintas cuestiones, ¿no? Entonces, este acordar entre distintas cuestiones es, si yo, por ejemplo, en un momento yo tengo una conducta que no coincide con mis creencias, a mí me va a hacer un ruido. Por eso este tema de disonancia. Disonancia tiende a una cuestión como de ruido interno. Es más, en los últimos años quedó la frase, ¿cuál es la frase? Me hace ruido. ¿Han escuchado esa frase? Es un clásico. Me hace ruido, ¿no? Ese me hace ruido es la expresión popular de siento una disonancia cognitiva, ¿no?
Entonces, la disonancia cognitiva me hace ruido, boludo. Siento el ruido interno entre la conducta y el pensamiento y lo que siento. Entonces, si yo siento que está muy bien equivocarme, ¿no? Está muy bien equivocarme porque equivocándome aprendo y yo pienso eso racionalmente, ¿viste? Así, pero después me equivoco, me siento para el culo, ¿no? Entonces se me hace un lío entre esas dos cosas donde yo tengo que decir, sí, lo que pasa que ahí no, lo que pasa que ahí, ¿viste? Vos te exponés, porque los otros son unos hijos de puta. Si vos te equivocas ahí, ¿viste? Te dan masa después, te dan masa. Es un quilombo, está bien, si la otra gente fuera humilde, yo me equivoco, pero entonces uno lo tiene que acomodar de alguna manera a que no coincide de repente la creencia que yo tengo, ¿viste? Con el razonamiento que hago, un despelote. Entonces no siempre esto se acomoda bien. Es como el hecho de que yo, por ejemplo, yo quiero ser mejor. Si yo quiero ser mejor, trabajo para ser mejor. Ahora, si yo quiero ser superior a vos, tengo dos formas de lograrlo. O subir yo, o bajarte a vos. ¿Se entiende? Entonces, porque mi objetivo no es mejorar, es ser mejor que vos. Entonces, si yo no puedo subir, te bajo a vos, pero yo voy a estar más arriba. ¿Qué quiero decir con esta boludez? Es que si yo lo que necesito no es la verdad, sino que eso coincida, hago unos mecanismos internos para que eso coincida. Y mientras más trabados son esos mecanismos, menos versátil es mi actitud frente a la vida. Es decir, mientras más yo acomodo eso de una manera precaria, más me cuesta asimilar la dinámica de la cotidianeidad, de la vida. Me voy volviendo rígido y cada vez cuesta más enganchar con eso. De alguna manera el ego es como el cuerpo. Sabía haber una canción que decía, cada vez que me baño, se tapa un caño. Por eso me baño una vez al año, ¿no? Y sería al revés, ¿no? Porque me baño una vez al año, se tapa un caño, ¿no? Ahí, ¿sí? Por eso yo me estoy bañando una vez por mes, porque no quiero ningún problema en mi casa con las cañerías, ¿sí? Y da resultado, las cañerías andan bien. Ahora la pareja no del todo, no sé por qué, ¿viste? Hay como una disonancia relacional ahí, che. Entonces, cuando yo acomodo, ¿viste? Y acomodo y digo, no, mirá, yo no me baño porque si no se tapa el caño, ¿viste? Y armo eso, ¿viste? Es coherente, pero esa coherencia no resiste la adaptación a la realidad. La realidad tiene una dinámica y una versatilidad que yo me voy alejando cada vez más de ella. Entonces, este es un mecanismo humano. No es portarse mal, es pecado, ¿viste? No, es un mecanismo humano. Y por eso, la humildad debe ser muy amorosa. Debemos accionar con mucho cuidado, ¿no? Ese es un mecanismo nuestro que es como sobreprotector, pero es un mecanismo protector. Por lo tanto hay que tener cuidado. No, la verdad te hará libre. Palazo. Verdad, 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 verdad. No, no, no. Hay mecanismos internos que se pueden romper porque uno apure la verdad. Me cruzo al frente, le golpeo la puerta al tipo al frente y le hablo y le digo, usted tendría que darse cuenta de tal cosa, ¿viste? No viene por ahí la cuestión. Entonces, es muy importante esa parte, que entendamos que ese mecanismo está dentro nuestro. Entonces, la humildad como terapia. ¿En qué se basa esto? La humildad entendida como la observación segura, tranquila, serena de la vida, pero con apertura, ¿no? Con apertura, no con menosprecio de uno, hasta con una autoestima espiritual. ¿A qué le llamamos en meditación autoestima espiritual? Esa serenidad para pararse frente al dolor y sentir que vos vas a poder con eso.
no es no tener dolor, sino como vos a partir de la práctica, ¿viste? Vas tomando referencias de que podés habitar esos dolores. Pero se tiene que dar la experiencia así, con humildad. No, sí, hay que enfrentar los dolores. No, es un tratamiento amoroso, cuidadoso, con humildad. Humildad para ser abierto y humildad para aceptar que me estoy cerrando. La humildad para abrirme, el valor para abrirme y el valor para aceptar que me estoy cerrando. También. Y poderme ver muy amorosamente ahí, ¿no? Entonces, la práctica de la meditación, después de que uno cruza por el hecho de que sí, me relaja, me calma, bárbaro, sí, todo eso pasará. Pero la idea de la meditación es muy heavy, por poder ver la realidad de frente, pero al mismo tiempo es muy amoroso. Es muy amoroso. En la vida muchas cosas han sido heavy. Muchas cosas. Ir al primer día del cole. Ir a hacer determinadas cosas. ¿Quién recuerda haber sido contenido en la vida? Contenido. Saber que hubiera sido mucho más duro si no me hubieran llevado de la mano al cole. Y aquel que no lo llevaron de la mano al cole, algún día descubrirá que... Pero descubrirá, no pensará, razonará. Lo bueno que fue tener papá y mamá, ¿viste? A veces, ¿viste? Y saber que uno tenía papá y mamá, y que tenía una referencia, y que eso de alguna manera era una contención. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es que esto debe ser hecho con contención. Contención de un terapeuta cuando sea así, pero también con contención propia. El ejercicio tiene que ser con amorosidad. Entonces, en la meditación vamos a desarrollar atención. Es decir, poder enfocarnos para poder observar. Si tenemos mucho quilombo energético para poder atender, antes vamos a tener que desarrollar cierto equilibrio energético. Relajación, hacer gimnasia, estirar el cuerpo, que circule la sangre. Armonizamos la energía, aprendemos a atender. Empezamos a descubrir la diferencia entre atender y observar. Atender es enfocarse en la práctica, pero observar es abrirse a la experiencia. Y abrirse a la experiencia va a requerir de eliminar cierta resistencia. Ahí viene la palabra humildad. Atender como enfocarse no tiene que ver con humildad. Tiene que ver con direccionamiento. Un atleta, ¿vieron esos que hacen anillas? ¿Cómo admiro yo esa? ¿Sabés la concentración que tiene esa mina? Es impresionante. Pero eso no es necesariamente abrirse a la experiencia. Esa persona, a lo mejor su sistema nervioso está más capacitado que el que ve redes sociales todos los días. Pero no necesariamente está trabajando la actitud de abrirse a la experiencia interna. ¿Pueden distinguir la diferencia? Entonces, yo lo mando al chico, hace anillas, hace todo. ¿Le viene bien para tu mente? Sí, aprende a enfocarse más, se cansa, duerme mejor, ¿no? Pero se puede hacer anillas y estar muy loco lo mismo uno, ¿no? Y no interiorizarse. Entonces, esta es una práctica atencional, pero es una práctica de apertura. Y en esa práctica de apertura, vieron que venimos diciendo atender, armonizar la energía, aprender a abrirse, y en ese aprender a abrirse, la condición es aprender a aceptar lo que se ve.
Y de la mano con la aceptación debería ir la amorosidad. Entonces, vamos a practicar juntos o separados estas 4 cosas. Entonces venís y hacemos respiraciones, tiramos el cuerpo, atendemos acá, atendemos allá. Cuando esto está más trabajadito, vemos si podemos, vamos a atender a una molestia en el cuerpo y no nos vamos a apurar a cambiarla. La atendemos, la sentimos, pero no la puedo cambiar. No es esa la idea. Es abrirte a esa experiencia con humildad. ¿Qué te pasa? ¿No? Una molestia. No cuando me está matando la postura. Y cuando aprendo a hacer eso ahí, voy a empezar a avanzar a terrenos más fuertes. Lo que me duele, lo que me molesta, lo que me jode. Y ahí yo voy a necesitar determinada práctica de autocompasión. De entender a través de la práctica que esto de la amorosidad. Decía Adriana, amorosidad como opuesto a culpabilidad. Es re interesante y es variado, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner como opuesto, por ahí me ayudas con la palabra, Adriana, ¿no? A culpabilidad, una emoción más soberbia, de justificación. Entonces está bueno lo que dice Adriana, de opuesto, pero a la vez saber que la culpabilidad va a tener otro opuesto. Entonces, fíjense, es re interesante esto. La mayoría de los que tenemos hijos o hijas hemos experimentado algo re interesante, que es que lo podemos querer aunque sea un zapallo. ¿Se entiende? Hace moco y vos lo querés lo mismo. Y te queda concreto que en ese momento es un zapallo, pero lo querés lo mismo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo nombro? Porque a veces en la pareja hay una suerte de seducción donde el cariño se mezcla con la atracción y la admiración, ¿no? En la relación con el hijo. Con la pareja también pasa, cuando es muy tierno pasa lo mismo. Pasa lo mismo, ¿no? Cuando dejan de ser un tipo y una mina, un tipo y un tipo, y pasan a ser 2 personas, ¿no? Se liberan de eso. Pero como que venimos genéticamente, creo yo, más preparados para hacerlo rápido con el hijo, ¿no? Con el hijo has hecho un moco y vos lo cuidás lo mismo, decís, vení, boludo, vení, no. Y no necesitas, para quererlo, justificarlo. ¿Entienden esto? Bueno, lo mismo para con nosotras. Es decir, en el momento que yo me doy amorosidad, no me culpo, pero tampoco digo, tuviste bien, Arturo. Ninguno de los dos. Sería una amorosidad con mucho silencio, ¿no? E inclusive es re interesante la palabra que nos pone ahí la Adriana, porque la culpa, en la mayoría de las personas con las que converso yo, duele muy mucho. La culpa es... ¡oh! Entonces, en el momento que vos sentís culpa, quizá es el momento en que más necesitas amorosidad. Y es re interesante porque a nivel energético, no sé cómo explicarlo, le digo a nivel energético para explicarlo de alguna manera, no pueden cohabitar. Vos sabés que en un momento vos te sentís, viste, miserable, viste, una porquería, viste, vos te pones la mano y te envías cariño y no pueden cohabitar. Son 2 energías que no cohabitan juntas. Es re interesante eso. Es posible que te cagues llorando por el dolor que le generaste al otro con el moco que te echaste. Pero ese dolor, ese llorar, es actualizar la conducta por haber actualizado la información. Porque generalmente la culpa es una venganza contra vos mismo. No le sirve para nada al otro, te anula. Te anula. Si vos lo hiciste vos al otro, el otro te necesita a su disposición.
con toda tu energía para tratar de ayudar al moco que hiciste. La culpa te deja hecho un trapo de piso energéticamente. No te deja que vos lo veas a la cara al otro. Entonces, es una cosa re interesante la culpa, porque también nos activa, ¿viste? Esto de me eché un moco, pero la idea es, bueno, ese patrón tan mecánico de hacernos bosta porque lastimamos a alguien, no le sirve al otro, no te sirve a vos, ¿no? Entonces, la idea es, reconozco, atiendo a lo que me pasó, ¿no? Descubro eso, me duele que el otro le duela, me duele haber sido yo, ¿viste? Porque egoicamente a mí me pega y reconozco todo eso, ¿no? Duele un montón, ¿se entiende? No es que no va a doler, ¿no? Pero es como ir al dentista, ¿viste? Es para que deje de doler, seguir boludeando, ¿viste? No, estoy bien, boludo. Eso es como negarlo, ¿no? Irlo negando. Entonces, la propuesta de meditación es un camino muy amoroso, muy suavecito, al encuentro con la verdad, que sea muy cuidadoso, muy consciente, y ahí decimos que la humildad es una herramienta terapéutica. Más allá que ustedes estén de acuerdo conmigo, ¿se entendió algo? ¿Se entiende? Digamos, hemos desarrollado el título, la humildad como terapia. Entonces, en teoría, uno debería ahora irse a comer con el cónyuge o lo que sea y poder explicarle de qué carajo habló el Arturo. Sí, el Arturo dijo esto, pero yo no creo lo mismo. Bárbaro. Pero le entendí al Arturo, entendí, digamos, la propuesta como es así, bárbaro, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía para decir, ¿no? Ahí. Es un tema enorme. Esto tiene ramificaciones para todos lados, pero se podría redondear y simplificar sin que sea un reduccionismo. Decir, vos atendés, se te pasa todo, ¿no? Vos atendés, te armonizas y listo, ¿no? Hay que ser humilde. No estamos diciendo eso. ¿Se entiende? Entonces, lo achicamos así para que nos entendamos, pero saber que va por muchos lugares. Dejamos unos minutitos ahí por las dudas, hubiese aportes o preguntas. Les pido que nos demos este tiempo sin apurarnos para eso, que actualicemos la información. Uno atiende, ¿viste? El profe venía así con la vena hinchada, dice la Diana, porque me emociono y empiezo a hablar y se le hincha la vena al Arturo, dice. Y venimos como acelerados. Ahora nos calmamos y en ese calmarse ahí, por ahí surge una pregunta, un aporte o lo que ustedes quieran. Por eso nos tomamos ese tiempo. Nos tomamos el agua. Dice la Emma, la humildad será una virtud de los grandes. Yo quiero llegar a tener humildad y apenas tengo 1,70 m. Entonces, por lo menos con la Emma que somos bajitas. Yo creo que la humildad, si tengo que acordar con la Emma, ¿no? Ahí, yo siento que la humildad nos da poder, ¿no? Que no está bien vista al lado del poder, pero nos permite poder, ¿no? Nos permite capacidad. Entonces me parece interesante desde ahí, ¿no? La humildad nos hace poderosos, no poderosos con respecto al otro, ¿no? También en un sentido, porque te hace que aprendas a lo chancho, ¿no? Pero da un poder. Dice la Romy, nos hace la pregunta ahí, ¿cuál es la forma correcta de respirar? A veces me cuesta. Da para un taller entero. Vemos que podemos achicar ahí, ¿sí? Resulta que
la forma correcta de contestar cuando alguien te pregunta algo es determinada forma. Pero si ese te lo pregunta con un cuchillo en la mano, a lo mejor es otra forma. Y a lo mejor si te ataca con una escopeta es otra forma, la forma de contestar. Todo tiene que ver también con el contexto y la situación. Yo no me logro acordar del todo, lo voy a hacer complejo, perdónenme, pero lo hago cortito. Hay una definición que pone Mariela en sus apuntes de postura ideal. Entonces, habla de que la postura ideal es una estructura dinámica que se va adaptando a las situaciones con la mayor eficiencia y en el menor consumo de energía. ¿Se entiende una cosa así? Hace como 8 años la leí en un apunte y no la vi más, ¿no? Como que es una estructura o una alineación dinámica con gran capacidad de adaptabilidad, cuya eficiencia se denota en gran eficiencia en lo que uno busca hacer y bajo consumo de energía. Entonces resulta que hay personas que ya nos vienen con determinada dificultad, donde ciertas vértebras se soldaron o se aplastaron, y la buena postura en ellos no sería lo que uno consideraría que es buena postura, sino una alineación que es funcional para ese. ¿Hasta acá me siguen? En teoría, cuando yo estoy erguido y con cierta relajación, la respiración correcta sería inhalar y exhalar por la nariz y que se hinche la pancita cuando inhalo y se deshinche cuando exhalo. Esa sería la respiración correcta, pero solo en esas condiciones. A partir de que me muevo o me enojo, la respiración tendría que ir haciendo cambios adaptativos según sea mejor. Pero ¿por qué no me contesta fácil, Arturo? La respiración abdominal es la mejor. Sí, y los chicos buenos piden las cosas por favor, pero a veces no hay que pedir las cosas por favor. Entonces, nos regala esa pregunta, ¿sí? La Romy. ¿Cuál es la respiración correcta? Bárbaro. El método A, respirar por la nariz, inflar la pancita. Si querés desarrollar más habilidades y mantener las habilidades, hacer respiración abdominal, respiración media, respiración alta. Por ahí hacemos un taller de eso, en particular hacemos un taller de respiración, lo hacemos exclusivamente de respiración, pero habría un conjunto de respiraciones que mantendrían las habilidades respiratorias en buen estado. De manera que cuando vos te moves, la respiración funciona adaptada a ese movimiento. ¿Se entiende la idea? Entonces, sí, si te tendés en una colchoneta, cerrás los ojos, acomodas bien la espalda, podés practicar respiración abdominal y nasal. Y eso sería, entre comillas, una respiración correcta. Pero respirar correctamente sería haber mantenido o desarrollado las habilidades respiratorias para que funcionen armoniosamente con la situación que nos toca vivir, ¿no? Entonces es como más grande. Ahí. ¿Va bien? ¿Se entiende la idea, che? Otra cosa que nos aportaban, decía Paula, usar la humildad para sanar, reconocer errores, aceptar ayuda, soltar el ego y abrirse al crecimiento personal con honestidad. Bien, ¿no? Nada más que, yo coincido totalmente, nada más que acá, el método sería este que decimos, ¿no? Y el resultado sería reconocer errores. ¿Se entiende? No es...
¿Puedo sumar algo? Ahí voy, sí. No sería la consigna reconocer errores, sino el resultado. La consigna es observar con atención, con desapego, con amorosidad. Y eso derivaría en que yo me dé cuenta cuando es un error, pero también un acierto, ¿no? Acepto lo que sirve, lo que no, ¿viste? Ahí, ¿no? Me encanta cada cosa que dice, ¿no? Aceptar ayuda. Distinguís en que tenés que aceptar ayuda, pero esa no es la consigna, trabajar para aceptar ayuda. Porque por ahí algunos con atender bien dejan de aceptar ayuda, porque esa ayuda tenía un precio, ¿no? Y no era armónico aceptar ayuda. Y en otras ocasiones, cuando te relajas, dejas de pelotudear y aceptas ayuda, ¿no? ¿Va bien hasta acá? ¿Se entiende la idea? Me sirve muchísimo lo que decíamos. Abrirse al crecimiento personal con honestidad. Bueno, la palabra honestidad también podríamos haber armado el taller desde la palabra honestidad, ¿no es cierto? Enorme ahí también en eso. Celia, por favor. Qué interesante lo dicho anteriormente, y a mí me da pie porque muchas veces es como un entrenamiento a la humildad. Cuando te obligan, entre comillas, en mi caso, por ejemplo, a entrenar cuando hay dolor o cuando es horrible. Entonces humildemente lo tenés que aceptar porque sabés que es por tu mejoría. Y Dios, es un desafío, duele, la verdad que duele y tiene muchas espinas. Pero después con el tiempo, tu mismo cuerpo te lo pide. Hablo puntualmente de la respiración. Yo durante un año largo, si no 2 largos, respiraba cortito. Quedé con respiración muy cortita. Entonces me exigía yo respirar abdominal. Tosía, era un horror, ¿no? Como lo viví. Ahora es la única manera que a mí me sale de respirar. Entonces, viste, muchas veces lloro de alegría porque yo digo, bueno, qué genial. El mismo cuerpo es como que te va indicando con humildad lo que estás necesitando. Y hablo, ni quiero pensar los beneficios en alguien que está sano, óptimo para todo. En mi caso, muy limitada, ¿no? Pero quería hacer este aporte porque creo que supa para que entrenar una correcta respiración siempre te va a hacer bien. No sé si fui clara porque se me mezcla toda la Bien. información que me viene de adentro. No, yo creo que estuvo ordenadito, al punto que hay cosas que me impactan, me interesan mucho. Lo primero es esto de aceptar el dolor, ¿no? Y me parece a mí que es un ejemplo re interesante de cómo ser humilde es ser valeroso al mismo tiempo, ¿no? Entonces la humildad, a veces, sí, la humildad, ¿viste? Tenemos que dibujar un humilde, ¿viste? Medio cagado a palo, ¿viste? Y el soberbio es estirado. Pero la seguridad está en la humildad. ¿Se entiende? Entonces, frente al dolor, es re interesante el tema, porque el otro mecanismo hace que te escapes del dolor. ¿Mm? Hay dos cosas adentro nuestro que nos defienden. Una, que te escapes del dolor. Y cuando uno ve que escaparse del dolor, en el caso, por ejemplo, de Celia, la tendría todavía con respiración cortita, si hubiera escapado del dolor, bárbaro, tengo el otro mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo? Con conciencia, con humildad, ese dolor ahí, ese dolor. El tema está, y acá hay algo muy sutil, que es que de repente otra persona no va a tener ganas de hacer las respiraciones. Y va a servir el dato que nos tira Celia, me dice yo, después de 1 año o 2 años, mira cómo estoy. Entonces, claro, la otra persona le sirve saber eso. Pero al mismo tiempo, esa persona todavía tiene que actualizar toda su información para actualizar su conducta.
¿Saben qué es esto? Cuando la persona va al psicólogo hace eso, ¿se entiende? Yo lo hablo con mis palabras. Pero una persona que sufre cuestiones así de accidentes, de cosas como en el caso de Celia, en muchos casos la persona necesita un apoyo psicoemocional para hacer su proceso y poder decidir aguantarse el dolor. Y los familiares le dicen, no, pero tenés que estar bien, tenés que hacer. Hácelo por mí, hace que, claro, lo bombardean, pobre, viste, con buena intención, le tiran con de todo. Pero el tema es que hasta que esa persona no interiorice, no interiorice y se cague llorando por todo y a partir de ahí, de repente, acepte el dolor. Aceptar el dolor sería actualizar la conducta. Y cada uno de nosotros tiene que pasar un proceso por ahí complejo, ¿no? Decía Emma, según dice Celia, entonces, para ser humildes hay que ser valientes. Es un lío, se puede empezar por cualquiera de los dos lados, ¿sí? ¿No? Por ahí la valentía te lleva a la humildad a la valentía. Acá es, ¿viste? La terapia y la didáctica de meditación sería que poco a poco vayas descubriendo vos el poder de abrirse a determinadas cosas, en vez de tratar de poner voluntad, de abrirte a determinadas cosas, ¿no? Actualizando, bien, Valeria, a ver, esperen que... Valeria decía, sería mirarse blando, con suavidad, sin juicio. Son palabras eso, pero son palabras espectaculares, ¿no? En algunos sistemas las usamos. Por ejemplo, cuando trabajamos autocompasión, es sumamente común usar la palabra suavidad, suavizar. Vos mientras vas haciendo respiración suavizás, espectacular, sin juicio, nada más que le sumamos en la didáctica sin juicio al juicio, porque hay un momento que el juicio te surge, entonces no te tenés que juzgar por haberte juzgado, entonces hay todo un juego de aceptación muy interesante. Y también usamos a veces en meditación ahimsa la palabra blando para determinadas emociones. Por ejemplo, decimos que detrás del enojo, que es una emoción más dura, por ahí hay una emoción más blanda, ¿viste? Que uno no la logra conectar. Entonces a veces del enojo uno pasa a la angustia, a la tristeza. Y es interesante porque esa nos habla más de la necesidad real que uno tiene, ¿no? Mientras que el enojo por ahí es más catarsis, ¿no? Paula decía, luego de actualizar conducta es cuando suceden los cambios. Es el cambio en sí mismo, ¿no? La conducta es el cambio en sí mismo, nada más que se va a ver en cosas grosas. Uno dice cambio de laburo, cambio de tal cosa. Hay un autor que se llama Krishnamurti, y Krishnamurti te parte la cabeza, porque Krishnamurti te dice que no existe tiempo para el cambio, que es una mentira. Y yo de pendejo cuando leía eso decía, pero ¿cómo? Si uno se empieza a entrenar, tiene que poder entrenarse, tiene que poder aprender. Y yo no distinguía que en el momento que vos empezás a entrenar, cambiaste ya. ¿Se entiende? El cambio tuyo. Después se van a ver los músculos. Cuando la Celia empieza a practicar el dolor, aceptar el dolor en la respiración, ya cambió. Después que se vea en la respiración que es más larga, es otra cosa, ¿se entiende? Entonces ahí se evidencia. Pero el cambio es ese afrontar el dolor de la respiración y poderlo hacer. Y uno dice, ay, porque yo atendí, ahora voy a cambiar. El cambio del cual hablamos nosotros, ¿no? Es esa aceptación, ese movimiento. Ya hay cambio. ¿Vieron que dice una frase oriental? Todo largo camino comienza por un primer paso. El primer paso ni siquiera es el primer paso. Es anterior a mover la pata.
¿Se entiende? Todo camino, un camino de 1000 leguas comienza con un primer paso. Ah, ese primer paso, no, anterior al primer paso. Es cuando cognitivamente vos cerró que hay que hacer el primer paso. Cuando cerró que hay que hacer el primer paso, ya ese es el primer paso. ¿No? Ahí. Es importante volverse ahí para distinguir que el cambio fundamental está en afrontar ahí, ¿no? En eso. Por lo menos desde acá, ¿no? Lo que vamos viendo. Me surge la frase, nos decía Coti, me surge la frase, humildad como comprenderse inacabado, ¿no? Saberse con espacio para, tiqui, 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 un aprendiz constante. A mí me gusta mucho la frase, pero como siempre te tengo que criticar algo, Coti, porque soy jodido. No, es un aporte solamente. Le aumento, decir, no existe lo acabado. Es una fantasía, ¿no? Pero la mente humana trabaja como proyectando al acabado. Por eso me gusta tanto la frase de Coti, ¿no? Me surge la frase, humildad como comprobarse inacabado. A alguna persona este inacabado le es una patada en el culo. ¿Por qué? Porque él sigue pensando que el acabado existe, pero yo me tengo que aceptar inacabado. Pero yo coincido con la Coti ahí, ¿no? Un segundito, quiero ver lo que nos van poniendo acá, lo que nos aportan. Belu decía, cuando empecé a atender me descubrí el gran tamaño del umbral que sostuve toda mi vida. Y fue automático cuando lo acepté, nunca más mi cuerpo, ni por asomo, quiso volver a sentir tanto dolor y siempre me avisa cuando me estoy por pasar de este nuevo umbral. Acá hay algo que yo quiero chorear, que es que en ocasiones es afrontar el dolor y en otras ocasiones es evitar el dolor. Lo que nunca es negar el dolor. Entonces, cuando uno se supera de alguna manera y va buscando cada vez más, logra evitar lo que lo lleva al dolor, porque va creciendo. Y el dolor que hay que afrontar, y el que está ahí, boludo, ¿se entiende? Entonces, a lo mejor cuando estaba sin estas características corporales, la Celia, que tiene en este momento, hace tiempo cuando nos sentábamos a conversar, que éramos jovencitos, nos sentábamos a conversar en Entre Ríos 441, hace como 20 años, y conversábamos ahí, de repente, a lo mejor, ella tenía que soltar, digo una boludez, ¿no? Cualquier cosa, tenía que soltar el dolor de panza que va a tener mañana y no comerse esa comida que comía hoy. Suponete que fuera así, ¿no? Entonces suponete que la Celia le daba los alfajores, ¿viste? Le daba los alfajores y al otro día le dolía la panza. Entonces es muy lindo cuando dice Belu, ya en un momento yo me reconozco y no me meto en esa. No me meto en una cosa que me lleva al dolor. Esa es la experiencia A de la Celia. Y después se encuentra postrada y con una limitación respiratoria y todo. Y el dolor está medio asegurado. El dolor es incapacidad o dolor. Entonces aquí es afrontar el dolor. Es elegir el dolor. Pero porque el dolor está en el camino de lo que yo necesito hacer, ¿no? Entonces están las dos cosas, ¿no? Y está bueno entender, ¿no? Hay un momento que el chiste está en evitar el dolor. Dejamos de comer pesado, dejamos de tener discusiones pelotudas, dejamos de correr detrás de la guita. ¿Por qué tanto dolor, viste? Se va a la mierda el dolor, viste? Bárbaro. Esa es una. Y la otra es la que nos regalaba la serie. Es decir, en el camino a lo que yo necesito está el dolor, boludo. Entonces, no rehuir el dolor, es aceptar el dolor.
Me parecen las dos cosas muy, muy interesantes. Bueno, gente, ¿estamos? ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Mm? Me río de que me dicen que se me hincha la vena, ¿viste? Me pongo emocionado de hablar de alguna cosa. Bueno, Gracias, muchas gracias, Manuel. muchas gracias. Gracias por estar, che. A todas. Nos vemos, mucha suerte. Gracias, gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, que anden bárbaro. Gracias, gracias. Gracias, che. Gracias. Que anden muy bien, gracias por los aportes. Gracias. Chaucito. Chau, chau. Chao, chao, Analía. Chao, Sonia. Débora, que anden bárbaro. Que anden muy bien, Sonia, suerte. Que anden bien, Pau. Que anden bárbaro. Analía, Alicia, que la veía por ahí. Chaucito. Que anden muy, muy bien, Martita. Tanto tiempo ahí en los cursos que estábamos con la Marta el año pasado. Suerte. Que anden muy bien.